días. Nosotros somos Alberto, Michelle y yo, Carla. Vamos a hablar de la modificación genética en embriones. La problemática surge gracias a que el año pasado, en noviembre del 2018, nacieron en China los primeros bebés modificados genéticamente. El gen fue modificado para que se quitara la enfermedad del SIDA, ya que el papá era seropositivo. A continuación se hablará brevemente de cómo es esta modificación genética. El procedimiento de modificación genética CRISPR consiste en utilizar la proteína Cas para poder identificar el gen específico que se desea cambiar, y esta proteína se encarga de cortar ese segmento de ADN, el cual después durante el proceso se va a reparar a sí mismo, o en su debido momento la persona o personas involucradas puede incluso introducir un gen específico dentro del genoma. A continuación se presentará el debate que se llevó a cabo entre un eticista, un biotecnólogo y un bioeticista médico. Hola, buen día a todos. Bienvenidos a nuestro podcast acerca de la edición al genoma humano en embriones. El día de hoy tenemos a 3 invitados: al doctor Augusto Rojas, al doctor José Manuel Aguilar y al doctor Rafael Modesto de Gasperín. Nos gustaría empezar pidiéndoles que se introdujeran brevemente. ¿Podemos empezar con usted, doctor Augusto? Ok, Con usted, ok. doctor. Mi nombre es Augusto Rojas Martínez. Soy profesor de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y dirijo el grupo de genética humana, el grupo de investigación en genética humana. Perfecto. ¿Podemos seguir con usted, por favor, doctor José Manuel Aguilar? Ok, mi nombre es José Manuel Aguilar, soy profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Ingeniería y Ciencias, y trabajo en el grupo de Biología Sintética. Ok, muchas gracias. ¿Y podría introducirse, por favor, doctor Gasperín? Como no, mucho gusto. Yo soy Rafael de Gasperín. Estoy en el Departamento de Estudios Humanísticos en el Campus Monterrey y trabajo la parte de bioética en el doctorado en Ciencias Clínicas de la Escuela de Medicina. Ok, muchas gracias. Entonces yo creo que con eso empezaríamos nuestro debate. Primero nos gustaría conocer las posturas de los invitados y también saber si ustedes creen que un ser humano modificado genéticamente desde su concepción es más digno que otro ser humano, y que si estas modificaciones lo hacen más valioso que los otros. ¿Podríamos empezar con su opinión, por favor, doctor Augusto? Bueno, si pensamos en la especie humana, pues realmente yo pienso que una modificación genética eh, que se introduce en la formación de este ser humano no tendría por qué afectar la dignidad. En cuanto al valor, pues depende de qué estamos hablando. Al haber una modificación genética, claro que lo que se espera es que haya un cambio en el fenotipo y que este cambio en el fenotipo, como es elegido por el que lo hizo, va a tener una ventaja o le va a ofrecer una ventaja a esa persona. La mayoría pensamos en que en un futuro tal vez estas modificaciones se van a hacer para tratar enfermedades genéticas que hoy en día son incurables y que son de muy mal pronóstico. Al hacer una modificación genética en un ser humano, pues también se espera que sus órganos sexuales tengan la modificación genética y que por lo tanto transmitan esta variante introducida artificialmente a su descendencia, ¿sí? Sin que ya haya necesidad de hacer ninguna intervención genética. ¿Qué es lo que se modifica para darle para afectar la selección natural de esta persona? Es lo que habría que preguntarnos. Si se trata de corregir un gen, como por ejemplo el gen de la hemofilia, y hacer que el paciente no sangre, pues no haría ninguna diferencia realmente de lo que pasaría con el resto de los pacientes, de las personas que tenemos una coagulación normal de la sangre.
Pero también podemos hacer una selección de genes que no necesariamente tienen que ver con procesos terapéuticos, sino, sino más bien cambiar el fenótipo o para que rinda mejor en una prueba intelectual o en alguna situación. Yo no sé qué tanto se puede hacer ahí, pero en el caso del rendimiento atlético, creo que sí hay buenos ejemplos. Una modificación genética para incrementar la masa muscular y tener rendimiento, o hacer una modificación en genes que tienen que ver con una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos y que generaría un atleta también de muy alto rendimiento porque oxigena con mucha eficiencia sus tejidos. Yo no podría decirte cuánto valdría un jugador de fútbol en un equipo que tuviera esta modificación genética. No quisiera saber de un jugador de estos en un equipo como el Barcelona o como los Tigres o los Rayados, ¿no? Tendría un valor increíble. No sé a qué concepto de valor es en el que habría que pensar en esto, ¿no? Si es por entonces para resumir, la dignidad creo que no debe cambiar, ¿sí? Pero el valor tendríamos que discutirlo más filosóficamente. Yo no me creo el adecuado para discutir este tema, no soy filósofo, pero sí definitivamente que si hay una modificación que afecta la selección natural de la especie humana porque mejora alguna característica particular y eso lo diferencia del resto de la humanidad, pues sí vamos a tener algún problema filosófico ahí importante. Y recordar que una vez que se hace esta modificación genética, esta se transmite a la descendencia. Aquí Muchas... doctor José Manuel, ¿qué opina usted acerca de este tema y sobre esta pregunta? Bueno, la opinión del doctor en respecto a lo que es la dignidad no es algo que deba afectarse de ninguna manera al hacer la edición del gen, ¿no? Y la otra parte del valor, no sé, asumamos que las personas tienen valor, ¿no? Que es algo que no me gustaría hacer, pero que para mí las personas valen lo mismo, ¿no? Todas valen igual. Entonces, supongamos que la edición le daría un valor adicional a la edición genómica. Por ejemplo, ponía buenos ejemplos el doctor en atletas, pero también piensa en el ejército, ¿no? Puedes hacer soldados que son capaces de dormir poco, comer poco, que pueden ver en el infrarrojo o en el ultravioleta, que pueden escuchar en el infrasónico, suprasónico. Entonces puedes definitivamente aspirar a incluso colonizar otros planetas con otras atmósferas, ¿no? En ya una época más avanzada, cuando eso se domine más, pero técnicamente es posible, ¿no? Porque mientras más conoces el genoma, más posibilidades de estas modificaciones se generan, ¿no? Entonces, mi opinión es que la dignidad no nos afecta y el valor, pues si las personas tuvieran valor, que repito, no es mi opinión, pero si las personas tuvieran algún valor distinto, pues sí les daría más o menos valor, ¿no? Para una actividad en particular, para una empresa, una corporación o ese tipo de organizaciones. Esa sería mi opinión. Ok, muchas gracias. Y ahora seguimos con la opinión del doctor de Gasperín, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Algunas distinciones nada más desde el ámbito de la filosofía. El problema de la dignidad humana es que no podemos hablar históricamente de un solo concepto de la dignidad humana. Es decir, en la historia de la cultura occidental, que es un concepto occidental, la dignidad humana, tenemos al menos tres tendencias. Una clásica, en donde la dignidad humana tiene que ver con cuestiones de jerarquía. Otra moderna, en donde la dignidad humana tiene que ver con relaciones entre medios y fines. Y una contemporánea, en donde la realidad humana tiene que ver con asuntos de la condición, no de la naturaleza humana. Entonces,
Hay un artículo de una bioeticista de una universidad en Estados Unidos, de una universidad judía en Estados Unidos, que dice que el concepto de la dignidad en el ámbito de la ética médica es verdaderamente tan inútil que lo primero que tendríamos que hacer es tirarlo al bote de la basura, en pocas palabras, desecharlo. Es decir, el concepto de dignidad estorba más de lo que sirve. Entonces, vamos a empezar con ese principio. Vamos a quitarnos este trip de la dignidad, porque si no, no vamos a poder conversar absolutamente nada, porque la dignidad, tanto tibios como troyanos la entienden de manera totalmente y diametralmente diferente, entonces no llegamos a ningún punto. Segundo paso, por decirlo de alguna manera, el grave problema, creo yo, reside entre el mundo de la ciencia y el mundo de las humanidades, en que bueno, ambas jalan para el monte, ¿verdad? Tanto la ciencia jala para su rancho como las humanidades para el suyo, y entonces lo que hace el mundo de la ciencia es hablar de el genoma desde carácter filogenéticos. Y lo que hacen las humanidades es hablar del asunto del genoma desde el ámbito ontogénico, ¿verdad? Ontogenético. Y entonces ahí volvemos a generar otra terrible división que tampoco nos permite ni una conversación, ni una discusión, ni una aproximación a ningún tipo de entidad humana. Si a eso añadimos otra gran discusión, que es la discusión entre lo que es el humanismo y el poshumanismo, en donde el poshumanismo acepta que la condición humana tiene posibilidades ontogenéticas y filogenéticas de poderse transformar para generar mejores condiciones de vida buena y justa, ¿ya? Mientras que el humanismo se clava en este discurso de que la persona es una totalidad o es una autonomía estática, y entonces, bueno, pues no se puede mover allí. Tratando de resumir, estamos frente a una ética muy entrampada, en donde hay una cantidad de tendencias e interpretaciones de las cuales yo solamente quisiera rescatar una sola tendencia, y que precisamente quienes están trabajando sobre esto es la gente de Porto Alegre, precisamente, donde está mi querido colega, ¿verdad? Y es el Instituto Lucio Parker sobre cuestiones de filosofía clínica. Y estos amigos están discutiendo el tema y los temas del humanismo, el poshumanismo, el carácter filogenético, ontogenético, la dignidad o la autonomía, bajo una noción que a mí me parece muy valiosa, y ya con esto termino la primera intervención, que es el concepto de singularidad. Es decir, nosotros como especie humana, cuando trabajamos el genoma, no trabajamos sobre la especie, trabajamos sobre la singularidad de ese genoma. Y entonces ahí sí hay una discusión interesante. ¿Podremos o no podremos aceptar una singularidad genómica y sobre esa singularidad genómica asumir una serie de cambios, transformaciones, tanto filo como ontogenéticos? Bueno, pues ahí está la discusión sobre la mesa, ¿verdad? Me parece que el asunto está allí, en el rescate de la singularidad, mucho más allá de la dignidad, mucho más allá de la autonomía, mucho más allá del carácter filogenético, mucho más allá del carácter ontogenético, mucho más allá del carácter humanista y mucho más allá del carácter poshumanista. Es rescatarme a mí y a mi genoma, que por ser parte de la especie no es idéntico al tuyo. Ahí está la gran discusión.
¿ya? Si el genoma humano puede generalizarse, puede universalizarse, hasta donde mi conocimiento es terrible y patético, ¿verdad? De cuestión genómica me ha permitido llegar es que hay un carácter allí de singularidad que tenemos que detenernos a estudiar un poco o un mucho, ¿verdad? Un mucho. Yo no sé hasta dónde podemos generalizar el genoma humano. Yo no sé qué tan humano soy parecido a ti humano. No lo sé. No lo sé. A mí me parece que muy poco, aunque nos parecemos mucho. Yo quisiera añadir un poquito a lo que dice el doctor Gasperín. Por procesos simplemente naturales de evolución de una especie que lleva alrededor de 150.000 años sobre el planeta, eso es lo que más o menos se piensa. Y después de haber interactuado con otros grupos de humanos que concordaron con nosotros en algún tiempo, como los neandertales o como los hombres de Denisova, llegamos a tener un genoma humano que se ha determinado que por puras razones de selección natural sí varía mucho entre individuos. Pero las variaciones no son tantas, de tal manera que la especie humana sigue teniendo desde el punto de vista biológico una unidad como especie. Se ha calculado que más o menos el 99.5 del genoma humano es idéntico entre todos los que poblamos el planeta. Esto da una fracción de solamente un 5% de variación, 0.5% de variación. Y si lo queremos comparar con nuestros primos los chimpancés, la diferencia es de un 1%, o sea, con los chimpancés nos parecemos en un 99%. Sí. Sin embargo, esta variación da la posibilidad de esta disciplina que se llama la genética, que es la disciplina de estudiar la variación, la variedad que vemos en la especie humana. Como yo siempre le digo a mis estudiantes, que es la misma variación que a mí me fascinaba de ver las rosas que cultivaba mi mamá, que todas siendo rosas, habían rosas rojas, rosas rosadas, rosas azules, rosas blancas, y que aunque podríamos entender el concepto de rosas, veíamos ese jardín tan hermoso lleno de flores y tamaños. Claro. Más o menos es lo mismo en la especie humana. Esta selección que ha operado durante 150.000 años o algo así, pues nos ha permitido salir adelante y nos dio algunas ganancias evolutivas que definitivamente hacen generar un fenómeno biológico que no se había visto en el planeta. Es que una especie es capaz de crear, de comunicarse y crear cultura y ahí cambiar completamente el rumbo. Ya no estamos más sometidos a la selección natural, ahora podemos hacer elecciones. Ninguna otra especie puede hacer elecciones. Un perrito nace y depende de cómo le va en el ambiente, sobrevive. Nosotros sí, nosotros podemos hacer elecciones, podemos elegir. Y esto de la modificación genética es digamos que la sofisticación máxima, más extrema de elegir hacer modificaciones en un embrión, como se presenta el caso aquí en esta mesa, para que tenga una ventaja. El problema es que siempre que se hace un negocio, siempre que se paga algo, pues siempre se obtiene siempre hay una factura por pagar, ¿sí? Y obviamente que en este caso, al hacer una modificación genética, pues estamos sometiendo todo el proceso de esta persona hacia una selección. Y aquí la selección en parte es natural, pero en parte también va a ser cultural. El ejemplo de los atletas o de las personas que fueran modificadas para ser parte de un ejército nos lo representa claramente, ¿no? Claro. Ese es el problema grave, ¿sí? Perfecto. Entonces, conociendo esto, ¿ustedes creen que sea justo comparar a dos personas, a una persona que tenga esta modificación genética, como la que hablábamos ahorita, y a otra que no? O sea, al momento de escogerlas para ciertas aptitudes o escogerlas para ciertos empleos, ciertos trabajos, o simplemente como humanos, podríamos decir, yo
preferiría escoger a esta persona A que fue sometida a esta modificación que a la persona B que no fue sometida a la modificación. Nos gustaría empezar con el punto de vista del doctor Aguilar, por favor. Ok, bueno, el término de justicia pues también es un poco tal vez complicado, ¿no? de manejar, pero yo diría que pues sí, es totalmente factible, ¿no? Hacer distinción entre, como ya mencionábamos, un cambio genético causa un cambio fenotípico. Y eso puede ser tanto físicamente como intelectualmente o como, no sé, una persona va a preferir, todo el tiempo estamos escogiendo, ¿no? Estar con un tipo de persona en particular. Y si esto de la modificación genética tiende a la belleza, a mejorarla o a optimizarla, pues dentro del recuadro que cada quien considera belleza, pues se va a dar automáticamente ese tipo de selección, ¿no? De preferencia. Pero, pues en mi opinión, esto siempre se ha dado, ¿no? No es algo nuevo en la sociedad, entonces no lo vería como un inconveniente en cuanto a la aceptación de esta técnica en nuestra sociedad. Ok, doctor Gasperín, ¿nos podría comentar su opinión acerca de esto, por favor? Fíjate, mi postura, bueno, la definición de justicia que yo conozco es darle a cada uno lo que le pertenece y como lo aclaraba yo en la sesión anterior, en la intervención anterior, mi postura ante lo humano es de una radical singularidad. Entonces, si tú me dices que vas a modificarte, tú Alberto, o tú Michelle, o tú Carla, genéticamente, ¿verdad? Pues será en razón de la justicia que se aplica en lo que a ti te pertenece. O sea, a mí este tipo de universalizaciones como vengo del área de la filosofía, ¿verdad? Este tipo de universalizaciones a mí me aterran y me aterran por mi formación, porque yo cuando escucho generalizaciones, se me vienen los totalitarismos a la cabeza, se me vienen los fascismos a la cabeza, se me vienen todas estas cosas de vamos a modificar la especie humana. Y entonces, bueno, yo no lo digo públicamente, pero ahora ya que me lo preguntan, ¿verdad? Digo, a ver, bájenle 2 rayitas al tono, ¿verdad? Vamos a subirle un poquito al argumento y a bajarle un poquito de 2 rayitas al tono. Es decir, no podemos acabar ni con dejar de criminalizar un pobre migrante, culturalmente hablando. No podemos ni siquiera resolver los problemas de diarrea en América Latina y ya andamos aquí con unas pretensiones universalistas de andar generando modificaciones a la especie humana. A ver, vámonos como diría Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿verdad? En primer lugar, mis respetos y mi admiración siempre al mundo de la ciencia. Siempre, siempre soy un admirador del mundo de la ciencia y soy un profundo respetuoso de la ética médica. Para mí un médico tiene la ética más impresionante que se imagina, porque este amigo y estos amigos y estas amigas están ahí en el orden práctico, 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 ¿ya? Pero las universalizaciones pueden hacernos perder el valor de la conversación o de la discusión o de la búsqueda de nuevos encuentros. Entonces, vamos a modificar genéticamente a Rafa de Gasperín, ¿verdad? Con nombre y apellido paterno y materno, porque resulta que el amigo trae un recesivo allí, ¿verdad? Que le está afectando la vista tanto a él como a sus futuras generaciones. Ándele pues, trabaje conmigo, no con los humanos, conmigo como humano. Y entonces, en razón de mi autonomía, en razón de tu no maleficencia, de mi beneficencia, ¿verdad? Yo te firmo un consentimiento informado y ahí está mi genética para que tú la trabajes. Pero estas pretensiones universalistas, estas definiciones de justicia universalistas también,
a mí me aterran demasiado, ¿no? Yo quisiera, es mi sueño, ¿verdad? Que la singularidad fuera una búsqueda para la genética. Y entonces, como decía mi colega hace un momento, o sea, qué valioso sería trabajar con el 0.5% en donde nosotros 6 estamos más o menos parecidos, ¿sí? Digo más o menos desaparecidos, ¿verdad? Perdón por la confusión, más o menos desaparecidos, en lugar de estar pretendiendo trabajar con el 99.5, ¿no? Sí. Ahora, Porque perdón. precisamente la gran distinción está en el 0.5, no en el 99.5. Y las sociedades hoy apuntan al pluralismo, apuntan a la diversidad y apuntan a la singularidad y al subjetivismo de una manera impresionante. Bueno, nos gustaría ir con el doctor Augusto. Igual nos gustaría recordarle que solo nos quedan 8 minutos. Ahí hay un contador para que se acabe la media hora que teníamos planeada y que nos permite el sistema. Ya lo vi, ya vi el contador. Bueno, me voy. Estoy muy de acuerdo con los colegas anteriores, pero quiero simplemente añadir algo. Una de las razones por la que el mundo científico está un poquito asustado de estos experimentos que se hicieron en China, lo cual no pienso que haya sido al azar, por qué ocurrió en China y por qué no ocurrió en otro lugar, eso tiene algunas razones. Es el temor de que esta técnica es muy barata, es muy barata. De hecho, es tan barata que te puedo decir que en los laboratorios del Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Medicina, en el CITES, en el tercer piso, estamos empleando. O sea, y si quieres te lo pongo en costo. Un kit para hacer una modificación por CRISPR debe estar en alrededor de unos 20,000, 30,000 pesos. Hay cosas experimentales que son muchísimo más caras. Pero bueno, aquí la experimentación que estamos discutiendo fue la modificación genética en embriones humanos, ¿sí? Y eso en embriones humanos implica una tecnología que sí es costosa, que no está accesible a todos. Esa es hay muy pocos laboratorios en el mundo que podrían hacer estas modificaciones. Y sin embargo, la misma comunidad científica, de alguna manera en su código moral o su código ético, se puso inmediatamente en alerta y básicamente que hay, como por decirlo así, hay un freno moral para hacer este tipo de modificaciones en la especie humana, porque el problema de ser una herramienta barata es que tú sí puedes modificar el gen que a ti te interesa modificar, pero todavía es tan impreciso que también puede afectar genes que no tenías tú en la mente. Entonces, ese es el problema de la tecnología. No es la única que hay otras dos tecnologías, Talent y Singer-Free Proteins, pero estas dos tecnologías que son extremadamente costosísimas y no están accesibles, porque inclusive son monopolios de los propietarios de estas patentes, estas sí se siguen usando en los laboratorios que tienen la forma de hacerlo, pero con fines de realmente de tratar de buscar tratamientos de enfermedades genéticas, ¿sí? Y a lo mejor algún día van a salir con algún producto, porque estas tecnologías, que son extremadamente costosas, ofrecen muchísima mayor seguridad. Entonces, el panorama es que CRISPR-Cas es una herramienta barata. Le digo, así como te comento aquí entre nosotros, si quieres ir a ver un kit de CRISPR-Cas, te invitamos al tercer piso y ahí te lo presento. Está tan cercano que está ahí, está en nuestro sistema, en nuestra escuela. Y se puede usar a modo. El problema es usarlo para la modificación de embriones o de células germinales humanas, ¿sí? Y eso, hay poquitos lugares que lo van a hacer. El problema, como dice el doctor, es meternos en qué sistemas que gobiernan determinados laboratorios tendrían ese interés en desarrollarlo. Y estoy casi seguro que en América Latina ninguno, como siempre nos pasa a nosotros, ninguno va a meterse en esto, no solamente porque no tengamos los recursos, sino porque nosotros tenemos como que una moral católica muy fuerte
que de alguna manera nos bloquea. Y eso se comparte en todos los países latinoamericanos. Entonces, va a ser difícil que ocurra esto. Pero no podemos hablar lo mismo de China, no podemos hablar lo mismo de Rusia, e inclusive yo me atrevería a decir que no podríamos decir lo mismo de Inglaterra o de Estados Unidos. Entonces, esto sí va a crear diferencias, ¿sí? Más de las diferencias que hay, ¿sí? Y por eso sí es interesante esta discusión. Y como decía el doctor Manuel, y que también lo mencionó el doctor Gasperín, el problema de que al alterar la selección de la especie humana, sí estaremos, o sea, básicamente estamos yéndonos a este libro del mundo feliz, ¿verdad? Creando subespecies para que se van a destinar a determinados trabajos y crear esta organización social que aparece en este libro y que luego se multiplica en diferentes películas a través del tiempo, sí puede ser un preámbulo de eso. Y eso está en las mentes de todos, no científicos únicamente, está en las mentes de los eticistas, pero también de las gentes que tienen que ver con los gobiernos, de todo el mundo. Entonces, sí, el problema es importantísimo. El problema es importantísimo. Y añadir que sí, para nosotros en América Latina, de verdad, pienso igual, o sea, todavía tenemos problemas tan graves con tantas cosas científicas que se podrían resolver por esa vía y todavía no las resolvemos. Yo creo que aquí termino para que queden 3 minutos. Bueno, ahora como nos quedan nada más 3 minutitos, para concluir, nos gustaría que cada uno de ustedes nos dijeran a nosotros si están, en cuál de estas se consideran ustedes. ¿Están a favor? A favor mientras sea nada más médicamente para mejorar cualquier enfermedad y para prevenir enfermedades, aunque no sabemos si a largo plazo se puedan crear otras enfermedades. La que no están a favor, pero su postura puede cambiar a través del tiempo si se les presentan más, o si no, o sea, completamente no están a favor y no hay no hay nada ni nadie que cambie su postura. Y ya sería un poquito rápido para acabar y poder despedirnos. Ok, podemos empezar con usted, doctor Manuel, por favor. Sí, claro, yo estoy en la primera opción, a favor. Okay. Doctor Augusto. Yo estaría en contra a menos de que haya más desarrollo. Y como dicen en los juegos de cartas, pagaría por ver. Doctor Gasperín, por favor. Yo estoy en contra en principio y a favor médico. Es decir, nada de generalizaciones, vámonos al caso singular específico y ahí vamos viendo de qué color son las manzanas, ¿no? Porque pues, bueno. El problema con los chinos, problema con los chinos es que ellos no entienden de derechos humanos. Bueno, ya. Es un asunto nuestro, ¿verdad? Ya para finalizar, nos gustaría agradecerles a todos por su participación y pues por haberse tomado el tiempo de realizar nuestro podcast. Yo creo que ya se va a acabar la conexión, pero sí les agradecemos mucho por su tiempo y por sus opiniones. Igual nosotros las vamos a estar exponiendo a nuestro salón para que todos podamos discutir acerca de esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias. Adiós, que tengan buen día. Gracias, Michelle. Buenas tardes y buenas noches. Adiós. Nos vemos. Obrigado. Muchas gracias.